El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz presenta el podcast Hagamos Salud, un espacio de conversación y lugar de encuentro con distintos especialistas que nos ayudarán a orientarte y resolver tus dudas en materia de salud. Siéntate con nosotros y digamos juntos, Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Te invitamos a conocer el quehacer hospitalario desde otra perspectiva. Acompaña a la periodista Connie Reyes en este espacio de conversación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hagamos Salud, porque prevenir y educar salva vidas, particularmente en esta época del año. Estamos en otoño, los virus respiratorios en su circulación, ya no sé si decir que se han ido adelantando porque nos han explicado nuestros especialistas que la situación epidemiológica a nivel mundial ha ido cambiando. Queremos conversar sobre este tema y para ello tenemos un gran invitado. ¿De quién se trata, Patricio Gallegos? Cuéntanos. Muchas gracias, Constanza. Les cuento que el doctor Fernando Tirapegui es médico cirujano de la Universidad de San Sebastián. Se especializó en medicina interna en la Universidad de Concepción. Además, posee una subespecialidad en enfermedades respiratorias adulto en la Pontificia Universidad Católica de Chile y medicina intensiva en CONASEP. Es miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, Sociedad Latinoamericana de Tórax, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y la Sociedad Respiratoria Europea. El tema a tratar en este capítulo es cómo prevenir las enfermedades respiratorias. Bienvenido, doctor Tirapegui. Muchísimas gracias, Patricio. Agradecemos tu presentación y también la presencia del doctor Fernando Tirapegui, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Hagamos Salud. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar participando y poder apoyarlo en esta iniciativa. No puedo dejar de preguntarle, usted trabajó en la UCI en el momento más complejo de la pandemia, inició su trabajo en la unidad de cuidados intensivos de nuestro complejo asistencial en el año 2012, pero me imagino que lo más complejo y difícil de vivir fue estos años más álgidos del COVID-19. Exactamente. Mira, me ha tocado vivir la pandemia del 2009, el año 2015 y ahora la pandemia del COVID. Y la verdad es que fue una etapa bastante compleja. Se requirió mucho apoyo de personal externo, mucho apoyo tecnológico para lograr sacar a la gente adelante. Nosotros tuvimos una mortalidad del 19%, que es muy superior a la gran mayoría de las UCI del país, y por lo tanto estamos muy contentos del trabajo que se realizó. ¿Qué fue lo más complejo de enfrentar en ese minuto? Sabemos que hubo muchos profesionales, quizás no de la línea médica, kinesiólogos, enfermeros, que tuvieron que compartir muchas veces conocimiento porque no daba abasto el personal técnico. Exactamente. A nosotros nos afectó mucho que existía una brecha de funcionarios. Gracias a la pandemia se logró subsanar, llegó una importante cantidad de kinesiólogos que han tenido que especializarse, un número significativo de enfermeras nuevas que tuvieron que hacer el pulso y la mano durante esos 2 años, que han salido adelante en forma muy satisfactoria. Ha sido un equipo muy comprometido, muy interiorizados, se han preocupado de estudiar y la verdad es que uno se siente orgulloso de lo que han hecho. Para nosotros lo más difícil probablemente fue el lidiar con una incomunicación con las familias. Estábamos completamente aislados, nos comunicábamos a través de teléfono, veíamos a los familiares a través de videollamadas. Los pobres pacientes estaban solos, muchas veces deliriosos, desorientados. Y nosotros la verdad es que la parte más emocional fue la más difícil de sobrellevar. Me imagino que no solamente desde el punto de vista clínico de médico-paciente, sino también en lo personal, doctor. Sabemos que usted tiene hijos pequeños. ¿Cómo fue ese momento en el que imagino hubo una gran ausencia por su parte desde a su hogar? Ir con todo este miedo que cargábamos al principio de contagiarnos. Exactamente, a mí me sucedió de que una vez que ya llegó el COVID a Los Ángeles, dejé mi práctica profesional privada, me concentré completamente en el complejo asistencial, estaba prácticamente toda la semana acá en el hospital,
se creó una UCI nueva, que fue la UCI que estaba en recuperación, que me tocó estar a cargo con el doctor Metre. Fue bastante agotador. Mi señora es infectóloga, por lo tanto también estábamos bastante alerta con lo que sucedía, y yo tengo 2 pequeños que tienen condiciones que son muy sensibles al contagio de coronavirus, y por lo tanto hubo un periodo incluso que tuve que arrendar un departamento para vivir fuera de mi casa, y cuando ya retorné a la casa teníamos habitación preparada en caso de contagio para poder estar aislado. Usted nos hablaba acerca de la tasa de mortalidad de un 19% por parte de nuestro complejo asistencial en cuanto al COVID, y a nivel nacional hubo 50.000 víctimas. De hecho, en marzo se conmemoró el Día Nacional de las Personas Fallecidas producto de la pandemia por COVID-19. Nos parece algo lejano, algo que ocurrió hace algunos años. Sin embargo, el COVID sigue presente, quizás no con esta alta tasa de mortalidad, pero sí es un riesgo aún. Lo que hemos visto es que el COVID está provocando más síntomas, por decirlo de alguna manera, más suaves, pero existe un porcentaje que está quedando con secuela todavía. Lo que pasa es que no llegan al hospital. Son pacientes que están quedando con complicaciones similares al asma. Algunos están desarrollando fibrosis pulmonar y otros están presentando el PAX, que es el síndrome post-COVID subagudo. Y ese cuadro afecta la calidad de vida de los pacientes en forma muy significativa. Compromiso neurológico, compromiso respiratorio, muscular, compromiso cardíaco, debut de diabetes, debut de hipertensión, cardiopatía coronaria. Entonces es importante que la vacunación se mantenga como el eje principal del manejo del COVID. A pesar de que ya sea un virus más en circulación, la vacunación nos va a evitar caer en ese grupo más susceptible, y ese grupo que va a presentar complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Es precisamente lo que queremos evitar, y en esa línea sus datos, la información que nos transmite es realmente importante para seguir haciendo prevención. Queremos seguir conversando con usted, doctor, después de esta pausa. Porque prevenir y educar también salva vidas, te invitamos a activar las notificaciones de nuestro podcast en Spotify para que juntos, semana a semana, hagamos salud. Primer llamado, no contesta. Segundo llamado, no contesta. Los vamos a ver a su casa, no los podemos ubicar. Queremos contactarte. Ayúdanos en esta tarea. Cuando vengas al complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, acércate al oficial de módulo y actualiza tus datos. Así, tú y yo estamos conectados. Hola, soy el doctor Yuri Hernández Canales, pediatra broncopulmonar del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz. Los invito, papá, mamá, lleven a sus niños a vacunarse contra la influenza, COVID y además recordar este gran anticuerpo monoclonal contra virus sincicial. Recuérdenlo, todos los niños nacidos desde octubre del 2023, desde el 1 de abril en su vacunatorio respectivo, para poder prevenir enfermedades respiratorias en niños este año y que no pasemos lo que pasamos en el año 2023, que fue una tremenda demanda asistencial por parte de los niños pequeños. Claro, ya estamos de vuelta para seguir conversando con el doctor Fernando Tirapegui. Él es broncopulmonar y trabaja en la unidad de cuidados intensivos de nuestro complejo asistencial. Quiero retomar el punto, doctor, cuando usted recordó que precisamente en Navidad, un 25 de diciembre del año 2020, llegaron con un gran resguardo policial al complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz las vacunas, que en una primera instancia eran muy pocas y estaban destinadas al personal de primera línea, que se denominaba en ese minuto. Precisamente estaba con nosotros Marcelo Azúa, periodista de nuestro complejo asistencial, porque en ese minuto, Marcelo, nos tocó cubrir esta noticia. Recuerdo que llegó un helicóptero a nuestro establecimiento de salud y fue muy épico ese momento.
Sí, hola Constanza, doctor, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este espacio nuevamente. Y claro, recordando aquella situación, fue bastante épico lo que se vivió durante ese fin de año. Recordar que fue justo después de Navidad, fue el regalo de Navidad que esperaban acá los funcionarios del complejo asistencial para poder seguir atendiendo de forma segura a nuestros usuarios. Y como tú bien dices, fue un 25 de diciembre, tipo 11 de la mañana aproximadamente. Se escucha el sonido de las aspas del helicóptero llegando al complejo asistencial, arribando con mucho resguardo tanto de la PDI, de la Seremi de Salud, las vacunas que tanto esperábamos. En una primera instancia, estas vacunas fueron derivadas y inyectadas al personal de primera línea, el personal de la UCI, el personal de la urgencia. Recuerdo que ese día se habilitaron espacios especiales para poder vacunar a todos los funcionarios de la forma más rápida posible y siempre también teniendo el resguardo de evitar algún tipo de contagio, contaminación, ¿cierto? Que utilizar todos los elementos de protección personal como ya lo llevábamos haciendo durante un año aproximadamente. En ese momento, la primera vacuna llega a una técnico en enfermería. No recuerdo muy bien el nombre de la señora, pero se hizo famosa en todo el país. Su foto recorrió las redes sociales, las noticias, los periódicos de esa época, anunciando de que las vacunas ya habían llegado a la región del Biobío, precisamente a la provincia del Biobío y al Hospital de Los Ángeles, y nuestros funcionarios estaban siendo ya vacunados con esta vacuna del COVID-19. Gracias, Marcelo, por ese recuerdo. Me imagino que fue algo bastante inusual dentro de lo que ocurre al interior del hospital. Tú que eres un funcionario relativamente antiguo, no se había visto una situación de este tipo anteriormente. Bueno, la pandemia era una situación muy nueva para muchos de los que trabajamos dentro del hospital y que llegara este salvavidas, que era prácticamente como lo anunciaban, que la vacuna venía a poder resguardar un poco la salud de la comunidad y bueno, estaban todos muy expectantes también para saber cómo iba a funcionar esta vacuna en las personas, en los funcionarios. También se tenía mucha gente pensaba que la vacuna podía traer problemas a la salud asociados. Entonces también había un trabajo muy importante de poder entregar esta vacuna de la forma más segura y que la gente no se preocupara de los efectos secundarios. No sé, doctor, cómo lo vieron ustedes ahí desde la UCI, desde los funcionarios que estaban esperando poder vacunarse ya para poder atender a los pacientes contagiados. Sí, mira, la vacuna que llegó fue la vacuna Pfizer. Era una vacuna nueva con tecnología de mRNA mensajero, que le veníamos haciendo el seguimiento a través de las publicaciones en la literatura ya de hace varios meses, con publicaciones en los medios más prestigiosos de la literatura médica, con esta tecnología nueva que no sabíamos cómo íbamos a reaccionar y con una tasa de eventos adversos muy baja. Se reportaban algunas reacciones adversas muy bajas comparadas con el hecho de infectarse de COVID. Y la verdad es que para nosotros fue un verdadero rayo de esperanza, porque ya llevábamos prácticamente desde marzo sin parar atendiendo 5 o 6 pacientes de ingreso a la UCI diarios, viendo fallecimientos diarios, con un desgaste físico, un desgaste emocional muy importante, y eso nos permitió también trabajar mucho más tranquilos, de que no nos íbamos a llevar el virus para la casa cuando en ese momento nuestras familias todavía no estaban inoculadas, todavía no llegaba la Sinovac, que fue la primera gran masiva vacuna que tuvimos. Y eso la verdad nos permitió trabajar mucho más tranquilo. Es importante este recuerdo, doctor, porque en ese minuto la gran mayoría de las personas, si no todos, queríamos vacunarnos. Sin embargo, vimos llegar esta primera partida de 300, 400 dosis que no nos alcanzaban. Eran solamente para ustedes, que era el personal de primera línea. Hoy, ya pasado algunos años, se nos olvida este recuerdo y por eso es tan importante traerlo hoy a colación. Está la posibilidad, además de vacunarse contra la influenza, que sabemos que influenza junto a COVID, que han ocurrido cuadros así, es mucho más mortal en personas que no han sido vacunadas o que tienen enfermedades crónicas. También
está ahora debutando esta vacuna contra el VRS para los menores de edad. Sin embargo, aún hay personas que se resisten, que creen en estas fake news y que además las van propagando, causando una sensación de inseguridad. ¿Qué podemos decir sobre las vacunas y la importancia de poder aplicárselas? Mira, la gente que habla en contra de las vacunas cae en una acción que yo considero criminal, porque la verdad es que la evidencia ha demostrado que las vacunas son muy favorables para nosotros. Hemos sobrevivido a muchas pestes, a muchas infecciones crónicas. Ahora uno lo ve con la vacuna para el HPV, para el virus papiloma. Probablemente de aquí al 2030 erradiquemos el cáncer cervicuterino. O sea, el aporte de las vacunas es impresionante. La llegada ahora de este anticuerpo monoclonal para el VRS en los niños, la cantidad de niños que quedaban secuelados por el VRS, o sea, era impresionante antes. Y estos chiquititos menores de 6 meses se van a ver beneficiados en forma muy significativa. Respecto a la influenza, el año pasado murieron casi 3.000 personas por influenza. O sea, y muchos de ellos estaban en la población de riesgo, los pacientes pediátricos, los pacientes adultos mayores, los enfermos crónicos, por lo que la vacunación contra la influenza, contra el COVID, es muy importante para no caer en los cuadros graves. ¿A mí me va a dar influenza? Sí, me va a dar influenza, pero probablemente no voy a llegar a la UCI, porque entrar a la UCI, en cualquier UCI del mundo, es un 30% mortalidad. Con eso se entra. Depende de lo que haga el equipo adentro, si eso disminuye o aumenta. Por lo tanto, ya entrar con una vacunación a grupos etarios que se ven beneficiados tiene que ser muy importante. En este momento en Chile estamos muy al debe. Estamos con una tasa de vacunación de un 8% para el COVID en población de riesgo y un 8,5% de influenza, cuando ya tenemos brote de influenza en Santiago, en Angola, aquí al lado. En la consulta privada el día de ayer me llegaron 4 casos de influenza B y recién llevamos 2 semanas de vacunación. Por lo tanto, yo le solicito a la gente que por favor se vacunen, en especial si están en los grupos de riesgo, en los menores de edad, en los adultos mayores, en los crónicos, porque son ellos los que van a llegar con cuadros graves. Doctor, muy breve, si bien el gobierno establece la posibilidad de vacunar de manera gratuita a los grupos de riesgo, adultos mayores, menores, embarazadas, enfermos crónicos, una persona que no esté dentro de estos grupos objetivos, ¿puede concurrir a un centro de salud particular y solicitar esta vacuna? Sí, esta vacuna está disponible en las farmacias, está ampliamente disponible desde algún periodo de tiempo y por menos de 5.000 pesos la persona puede protegerse durante un periodo de 6 meses en que va a evitar una infección grave. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir conversando con usted en el último bloque, donde además incorporamos algunas preguntas de nuestros auditores. Agradecemos, Marcelo, tu participación. Muchas gracias por invitarme a participar de este recuerdo, rememorar ese momento tan importante para la salud chilena. Doctor Constanza, muchas gracias y sigamos escuchando Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Pucha que estamos mal, ¿ah? Tranquila, es que llevo 2 semanas sin jugar pádel. Oye, último punto gana todo, ¿no? El que pierde paga la cancha, ¿es esto? Ya, pues, y el tercer tiempo también. Ok. Oye, Ariel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Ariel, ¿qué te pasa? Ariel. Ejercita tu corazón, porque cada latido cuenta. Para una vida llena de latidos felices. No dejes de cuidarlo. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Siempre en línea. Nuestro establecimiento de salud está conectado a través de Instagram y Facebook. Síguenos en Complejo Asistencial LA y en YouTube nos puedes encontrar como Canal CAP TV. Hagamos Salud es el podcast del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Una instancia de comunicación que busca acercar a nuestros especialistas y subespecialistas hacia la comunidad para resolver sus dudas y mejorar el funcionamiento de nuestro hospital. Cada semana se invita a 1 o 2 profesionales del complejo asistencial para solucionar dudas en un lenguaje simple, claro y cercano a la comunidad. Uno les enseña a vivir un año nuevo distinto, con esta silla vacía que nos va a recordar
toda la vida ese ser querido que ya no está con nosotros. Lo importante es que te des cuenta que al frente también tienes una persona que tiene familia, que optó por estar ahí, por estar poniendo toda su pericia, todo su conocimiento y todas sus ganas para ayudarte. Creo que los momentos preciosos que la vida nos brinda para disfrutar con aquellos que amamos, no hay que transarlos por nada. Gracias a la realización de este podcast, el Departamento de Comunicaciones del Complejo Asistencial genera diversos productos asociados, como es la publicación semanal en redes sociales, tanto como en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. De esta manera, semana a semana, hacemos salud. Porque prevenir y educar también salva vidas. Haciendo un poco de recuerdo acerca de lo que ha sido el COVID-19 desde su llegada a nuestro país y desde la importancia también de poder vacunarse para evitar que este virus siga haciendo estragos en nuestra salud. Doctor, en el último tiempo, el último invierno para ser exacta, tuvimos acá a la doctora Mónica Silva, intensivista, ella también jefa de la UCI, y nos contaba un poco este nuevo panorama donde han cambiado mucho las cosas desde el punto de vista epidemiológico. Ya no es que en otoño, en invierno haya circulación de virus respiratorios, los tenemos prácticamente todo el año, y además cuando hay más de uno, de acuerdo a lo que ustedes pueden verificar en los exámenes, en los testeos, esto se hace aún más complejo en algunas personas. ¿Han tenido hospitalizados nuevamente por COVID, por influenza, por sincicial u otros? Primero quería comentarte de que aquellos que se infectaron por COVID, se ha descubierto que presentan dos eventos. Uno, que es una deuda inmunitaria. Eso significa que por no estar expuesto a los otros virus, quedan mucho más susceptibles a infectarse y además hacer un cuadro más complicado. Y lo otro es que si te da COVID, tus defensas no quedan igual. Tus defensas, por decirlo, quedan un poco aletargadas. Y por lo tanto, eso es lo que hemos visto ahora. Lo que hemos visto es que los niños se están enfermando más, los adultos mayores se están enfermando más, y la población que antes, que tenía cuadros más leves, como los adultos jóvenes, están haciendo cuadros más complicados. Ahora, desde que tenemos la vacunación, para nosotros la presencia de cuadros graves ha disminuido en forma significativa. O sea, prácticamente COVID grave tenemos 1 cada 2 meses y está asociado a población de alto riesgo, población inmunosuprimida principalmente. Ahora, respecto a los virus que tenemos ahora, el rinovirus genera mucha obstrucción bronquial y son los asmáticos los que están sufriendo estas infecciones. Los asmáticos, los EPOC, que son los que están más susceptibles a que se le obstruya los bronquios. Y aunque pudiese parecer un mito, también el año pasado tuvimos personas fallecidas producto de estos cuadros, no solamente de COVID, sino que COVID con influenza, influenza con VRS. Ustedes lo vivieron así. Exactamente. El año pasado tuvimos casos muy graves, muy complejos. Tuvimos mortalidad en pacientes de 18 años. Entonces, cosas que no veíamos antes. Entonces, el caer con un cuadro de COVID, de influenza, de rinovirus, de sincicial, está haciendo cuadros respiratorios muy severos que caen a ventilación mecánica. ¿Ya? Nosotros acá en el complejo contamos con ventiladores de última generación y profesionales capacitados en las mejores universidades. Por lo tanto, lo que le podemos asegurar a la gente de que si llega a caer grave, lo van a atender los mejores profesionales que hay en la provincia y probablemente de los mejores en la región comparados con los que hay en Santiago. Entonces, lo único que le pedimos nosotros a la población es que nos dé ese aporte, ese pequeño aporte que es prestar su brazo, vacunarse y con eso disminuir la posibilidad de caer a un COVID grave, influenza grave y eventualmente más adelante, porque existe la vacuna para el virus sincicial para adultos que está aprobada en mayores de 60 años. Se vacunen contra el VRS cuando llegue esa vacuna. Estamos preparados, pero lo que quisiéramos es no tener que recibirlos. En ningún caso porque nos falten herramientas o porque no tengamos el personal. Es básicamente para que nuestras usuarios y usuarias no sufran sus familias con este panorama tan complejo que es tener a alguien internado en la UCI y con una alta posibilidad de fallecer. Doctor, llegó el momento, tenemos las preguntas de nuestros auditores para que usted nos ayude a contestar lo que ellos nos han hecho llegar. Hola, mi nombre es Susana. Hace poco tuve COVID. Quisiera saber
¿qué repercusiones puedo tener en mi sistema respiratorio? Bueno, como les comentaba previamente, las posibilidades que después de tener un COVID en este momento de tener alguna complicación son mucho más bajas, en especial si estás vacunado. Pero en el sistema respiratorio se puede producir episodios de hiperreactividad bronquial. Está demostrado que puede llevar al asma bronquial, a fibrosis pulmonar, que es una enfermedad catastrófica, a tener secuelas fibróticas en los pulmones que no se van a recuperar. Y lo que les comentaba que era el PAX, es el síndrome de COVID post-agudo, en el cual la repercusión es sistémica, o sea, compromiso muscular, mucha fatiga, compromiso neurológico, asociado a lagunas mentales, problemas de concentración, incluso se está planteando la posibilidad de que acelere procesos de demencia. Diabetes, aparición de hipertensión arterial y enfermedad coronaria, ya con infarto, con insuficiencia cardíaca. Incluso hay evidencia de que el COVID puede llegar a dañar las células del riñón y provocar insuficiencia renal. Por lo tanto, si tuvo COVID y no está vacunada o no está al día con sus dosis, lo que les recomiendo es que consulte con algún profesional de la salud para hacerse un chequeo y ver que su estado de salud esté bien. Ahí está la respuesta para Susana, una de nuestras auditoras. Vamos con otra pregunta. Hola doctor, me gustaría hacerle una consulta. Mire, mi nombre es Inés y tengo mi suegra en la casa, tiene fibrosis pulmonar y ella en general está muy bien, ella no es oxígeno dependiente. ¿Es necesario colocarle la vacuna del COVID? Sí le colocamos la de la influenza siempre, pero esta del COVID, ¿es necesario colocársela así con todas las medidas de seguridad que tomamos aún así? Hola Inés, mira, hay dos cosas para la patología de tu mamá. Uno, que es esencial que se vacune. Es una de las poblaciones más susceptibles a complicarse, a tener eventos adversos y a fallecer si es que se contagia de COVID, se contagia de influenza. Y lo segundo es que en este momento hay fármacos que se llaman fármacos modificadores de enfermedad o antifibróticos. Si tu mamá tiene fibrosis pulmonar, consulta un broncopulmonar porque estos fármacos han cambiado el manejo de la enfermedad y pueden prolongar en forma muy extensa la vida de tu mamá y con una calidad de vida espectacular. Estupenda la respuesta entonces para Inés. Nos vamos con la última pregunta de este bloque, doctor. Hola, mi nombre es Felipe. Generalmente me suena un pitido de las noches, sobre todo después que hago deporte. Y lo encuentro similar a alguno que tienen mis amigos y cercanos que tienen asma. ¿Debo hacerme algún examen? Hola Felipe, mira, existen distintos cuadros que se asocian a lo que tú nos cuentas. Uno es la hiperreactividad bronquial del ejercicio, que es un cuadro que se soluciona principalmente con terapia inhalatoria. Pero lo otro que puede estar sucediendo es que tenga una patología más complicada de base, y eso perfectamente puede ser un asma u otra enfermedad. ¿Ya? Lo menos grave sería un asma que con tratamiento inhalatorio perfectamente puedes controlar tu enfermedad y tener una calidad de vida muy buena y que no vuelva a tener síntomas. O sea, tiene que ir al médico sí o sí. Sí, tiene que controlarse, hacerse una espirometría y eventualmente otros exámenes para ver en qué enfermedad es la que está presentando. Esa es la conclusión a la que siempre llegamos con nuestros especialistas, la importancia de poder consultar oportunamente a los profesionales de la salud, nunca automedicarse, ni mucho menos autodiagnosticarse viendo ahí los síntomas en Google, que ocurre. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en Hagamos Salud. Muchas gracias por la invitación. Espero que me inviten más seguido y vamos a estar aquí atentos a sus invitaciones. Va a depender de su disponibilidad porque se avisora un invierno bastante complejo. Ya el gobierno decretó esta alerta sanitaria a partir del 1 de abril en todo el territorio nacional y creemos que eso va a meritar su presencia en más de una ocasión en los micrófonos de Hagamos Salud. Agradecemos al doctor Fernando Tirapegui, broncopulmonar adulto, que nos ha acompañado el día de hoy. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Spotify siempre nos encuentran como Hagamos Salud CAB. También en Instagram y en Facebook somos Complejo Asistencial LA. Y por supuesto nuestro canal de YouTube,
CAP TV. Ustedes pueden apretar la campanita para suscribirse a nuestros canales de información y recibir notificaciones cada vez que tengamos nuevo contenido. Muchas gracias por acompañarnos. No lo olviden, prevenir y educar también salva vidas. Hagamos Salud cuenta con el patrocinio de las cafeterías Compass, ubicada al interior del complejo asistencial, para brindar servicio de café a todos nuestros invitados. Recuerda que si eres funcionario, Corner Café Grato te espera en el segundo piso del edificio Lemun, y también Café Grato, ubicado en el piso -1 del edificio Maguida. Esta última está abierta a todo el público. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hagamos Salud. Recuerda activar las notificaciones de Spotify para que no te pierdas el próximo programa. Porque prevenir y educar también salva vidas.